Según dos empresas encuestadoras, el ánimo de la gente impactada por la situación económica del país, en especial afectada por problemas de deuda o de desempleo, genera apatía frente a las elecciones del próximo 24 de marzo. A estos factores se suma, según los especialistas en consultorías políticas, la baja calidad del conocimiento respecto de los planes, candidatos y programas. Ecuador aún no siente la vorágine de un proceso preelectoral. De acuerdo a la visión del director de la encuestadora Market, Blasco Peña Herrera Solá, hay un factor que acrecienta la apatía del electorado de cara a las próximas elecciones seccionales. El ánimo de los ecuatorianos es muy malo, es decir, la desesperanza es muy alta y ha sido muy alta durante los últimos meses. Estamos viviendo además una etapa que no hemos vivido hace mucho tiempo, que es una estanflación, ¿no? Es una recesión con deflación. Aparte de esta sensación, se suma la poca calidad que, hasta el momento, han expuesto los candidatos en cuanto a los productos de campaña que puedan generar empatía con sus votantes. Son campañas aburridas, son campañas que no llegan, son campañas que finalmente están ahí. La firma Click entrevistó en Quito a un total de 1.500 personas. Les consultó respecto a cuál es su principal problema al momento. Estas sus respuestas. La crisis económica, un 37%, desempleo, 32%, inseguridad y delincuencia, 11.3%, acceso a salud, 7%, adicciones, 4.8% y deudas, 3.1%. Más allá de un tema personal, condicionada o no por la situación del país, estas fueron las respuestas de ciudadanos consultados respecto a sus expectativas de las próximas elecciones. Mucha decepción y ya no sabe ni en qué confiar. Ya hay muchas decepciones. Tener esperanza en que las pocas personas aparentemente que yo conozco como perfil político sean una buena elección para todos, no. Más que todo el Consejo de Participación Ciudadana no se conoce, aparentemente no se conoce muy bien a las personas que van a estar, ¿no? Javier Ceballos, Telediario. Este es el tema a abordar en primer lugar en esta mañana con nuestro invitado Francis Romero Cordero, director ejecutivo de Click. Buen día, gracias por estar aquí. Estamos hablando de un factor que finalmente va a tener su impacto. Se va a traducir, quiero decir, en un impacto concreto en las próximas elecciones. La incertidumbre, el desconocimiento, la desconfianza, todo esto puede alentar el voto nulo. Buenos días. Eduardo, buenos días. Muchas gracias por la invitación. A más de todo lo que usted acaba de mencionar, el estado de ánimo de los ecuatorianos es negativo. Tenemos inseguridad en el 31% de ecuatorianos, desconfianza para el 20% de ecuatorianos, angustia para el 12% de ecuatorianos y pesimismo para el 6% de ecuatorianos. A ver, pero ¿cuál es la pregunta? ¿Qué motiva esto? ¿Cómo sienten que está el país para determinar el estado de ánimo? Y el sentimiento de la mayoría de los ecuatorianos es negativo. Predomina la inseguridad, la desconfianza, la angustia y el pesimismo. Predomina, dice usted, pero me dice que en cuanto a lo primero, por favor repita lo que nos dijo. Inseguridad. ¿Pero cuántas personas? 32% de los ecuatorianos. Pero no es la mayoría, ciertamente. Pero si le sumamos más la desconfianza, el 20%, solo entre esos dos ya tenemos el 50%. Más la angustia, 12%, 62%. Más el pesimismo, tenemos el 62% de ecuatorianos. ¿Y por qué presumir, disculpe usted, que esto se suma? ¿Por qué no asumir que quienes se sienten angustiados ya son parte de ese 32% inicial? Porque tenemos, tenemos el estado de ánimo positivo y negativo. Los negativos versus los positivos. Los positivos, en cambio, tenemos optimismo apenas, que es el mayor mencionado, con el 16% el optimismo. Luego tenemos esperanzado con el 6%, tenemos confiado un 5% y seguro un 4%. Entonces vemos que hay una diferencia. Prevalecen, digamos, enorme, los sentimientos negativos. Y cuando le hacemos la pregunta al ecuatoriano, ¿cómo siente que está el país en este momento? El 75% de ecuatorianos dice que la situación actual es mala. ¿Okay?
Ese es el ambiente con el que estamos viviendo los ecuatorianos previa a la elección, ¿no es cierto? Y se ha mantenido en estos meses. Ahora, dígame, ¿qué pasa? Porque yo siempre me he sorprendido por las diferencias que hay entre estas dos cuestiones. Si se le pregunta a los ciudadanos cómo cree que está el país, una amplísima mayoría dice mal. Encuentro que la situación es mala. Cuando se le pregunta, ¿y usted cómo se encuentra? Ya no es tan mala como, digamos, la otra respuesta. Quiero entender esa diferencia y hoy por hoy cómo está medida. Y es una diferencia bien grande. Cuando nosotros preguntamos sobre el país, el 75% de los ecuatorianos dice que la situación es mala. Cuando le preguntamos cómo califica su situación personal en general, vemos que el 70% de ecuatorianos dice que es buena, ¿sí? ¿Qué concluimos nosotros? Que la influencia de los medios de comunicación hace que las personas entrevistadas consideren que la respuesta correcta es mala cuando hablamos del país. Del país solo tenemos malas opiniones o malas noticias. Con relación a la situación personal, yo creo que los ecuatorianos, a pesar, como dice la canción, con dinero o sin dinero, los ecuatorianos buscan estar bien. Y de lo que vemos, el 70% califica que su situación actual es buena. Pero nosotros hicimos dos preguntas adicionales para determinar qué tan buena es su situación. La actividad laboral que hace el ecuatoriano, ¿cuánto aporta al desarrollo económico del país? ¿Creen que aporta mucho, suficiente, poco o nada? Mucho el 20% de ecuatorianos, suficiente el 36%, poco el 27% y nada el 17%. Y cuando le preguntamos, ¿usted puede hacer más para que el Ecuador salga adelante? El 76% de ecuatorianos dice que sí, que él cree que él puede hacer más para que el Ecuador salga adelante. Son datos muy interesantes. Ahora, volvamos a la cuestión de inicio. 7 de la mañana, 5 minutos. Francis Romero Cordero, director ejecutivo de CLIC, una empresa de investigación de opinión pública, se encuentra esta mañana con nosotros y queremos preguntarle nuevamente, en este entorno, ¿qué posibilidades tiene el voto nulo, que se ha convertido en una tesis esgrimida por algunos, digamos, personajes de opinión? ¿Tiene posibilidades de ganar espacio y terreno y de no solo influir en la elección de miembros al Consejo de Participación Ciudadana, sino también afectar de alguna manera la decisión de voto en cuanto a alcaldes, juntas parroquiales, prefectos? Eduardo, definitivamente el voto nulo para el Consejo de Participación Ciudadana va a ser el que predomina del resto de dignidades. ¿Por qué? Nosotros hemos preguntado a los ecuatorianos si saben que el 24 de marzo va a haber elecciones. La buena noticia es que el 95% de ecuatorianos ya sabe que en pocos días vamos a elegir alcaldes, prefectos y otras dignidades. Cuando les preguntamos específicamente sobre el Consejo de Participación Ciudadana, el 87% señala que ya sabe, ya es bueno. Estábamos en rangos que no pasaban el 56%. Entonces, en este mes, la mayoría de ecuatorianos sabemos que vamos a elegir dignidades de alcaldes, prefectos y los miembros del Consejo de Participación Ciudadana. Lo del voto nulo, cuando les preguntamos si ya han decidido por quién van a votar, en este momento predomina todavía la indecisión. Para alcaldías, por ejemplo, en Quito, indecisión del 43%, en Guayaquil del 28%, en Cuenca del 48%. Para las prefecturas, en Pichincha 47%, Guayas 35% y Azuay 57%. Ahora, cabe esperar que esto se vaya reduciendo. Obvio, en la mientras medida en más que se acerca exacto, la fecha. Pero donde radica el problema es en el Consejo de Participación Ciudadana. Tenemos en Pichincha 66% que está indeciso, en Guayas 67%, en Azuay 74%, en Quito específicamente 56%, en Guayaquil 67% y en Cuenca 75%. Como vemos, la mayoría, o sea, casi 7 de cada 10 ecuatorianos todavía no decide por quién va a votar. Ahora, es virtualmente imposible conocer, reconocer y más aún estar enterado, evaluar las propuestas o el pensamiento de los candidatos al Consejo de Participación Ciudadana, tomando en cuenta que son más de 40. Así es. Entonces,
En Y, el tiempo que queda, Eduardo, de lo que nos dicen las personas entrevistadas, predomina el desconocimiento de quiénes son. sin duda. O sea, usted le pregunta a Por cualquier... lo tanto, esta tendencia hacia el voto nulo, en buena medida se sustenta en la ignorancia. En la ignorancia. En este momento, de los análisis que nosotros hemos hecho, puede haber algo de rechazo, pero básicamente es por el desconocimiento de los nombres de las personas que están, de candidatos para ocupar esta dignidad. Entonces, no necesariamente se trata de que haya prendido en la población la idea de que hay que votar nulo, simplemente el voto No, nulo será la respuesta en este momento no sale lógica eso. al desconocimiento. Así es, y predomina en este momento. Nosotros, los ecuatorianos, estamos como que recién enfocando la atención en el proceso electoral. Ya la mayoría sabe, ahora ya está empezando a asimilar todas las propuestas que están emitiendo los candidatos. Del Consejo de Participación Ciudadana es muy difícil llegar a entender quiénes son los candidatos. En los análisis cualitativos que nosotros hemos hecho, dicen, vean, salen unas propagandas de unos nombres, pero realmente yo no entiendo. La mayoría, predomina el desconocimiento. Y predomina lo que hablamos en un principio, la situación actual del país. Todo esto la bajo crisis la influencia económica, más el de un estado desempleo de ánimo determinado. negativo, exacto. Francis Romero, vamos a ir concluyendo este diálogo con una revisión muy rápida, por favor, de qué está pasando a nivel de encuestas para alcaldías en Quito, Guayaquil y Cuenca. Es una lástima que no tengamos tiempo ni espacio para abordar otras realidades del país, pero vamos con Quito, Guayaquil y Cuenca. Perfecto. Eduardo, a la prefectura de Quito, de Pichincha, perdón, está liderando Juan Zapata con el 28%, Paola Pavón 11%, Federico Pérez 8%, Diego Salgado 4%, Patricio Vida 3.90%, Javier Orti 3.30% y Mario Maldonado 3.30%. Alcaldía de Entre los Quito. otros candidatos suman 5.86%. Tenemos un voto blanco para la prefectura del 14% y un voto nulo del 19%. Perfectamente. Ah, Sí, nos da más datos de los que podemos recordar. Para Vamos a- Guayas, le voy a dar los dos más importantes. Por favor. A la prefectura de Guayas, Carlos Morales 42%, Poli Ugarte con el 6%, blancos 17%, nulos 12%. El resto de candidatos tendrán casi 20%. Para la prefectura de la SUAY, lidera la intención de voto Esteban Bernal con el 20%, le sigue María Cecilia Alvarado 17%, Yacu Pérez 7%, tenemos ahí un voto blanco del 25% y un voto nulo del 11%. Para las alcaldías de Quito, Paco Moncayo 31%. El voto blanco, disculpe, está más ligado con la respuesta, no sabe. No, el voto blanco es que le devuelven, están indecisos. Ese es el indeciso directo. Ese A es el pesar de indeciso. darle una papeleta, le Perfecto. devuelve la papeleta, le dobla y le devuelve en blanco. Continúa. Para la alcaldía de Quito le mencionaba Paco Moncayo 31%, Luisa Maldonado 12%, Jorge Yunda 10%, Paola Vintimilla 6%, Juan Carlos Holguín 4%, César Montúfar 3%. Ahí observa usted una evolución creciente Ha habido un crecimiento de la candidatura de candi- Luisa Maldonado. Así es. Tenemos votos blancos 8%. y una reducción de los votos No, de los otros Yunda. están ahí. Yunda tenía son 8, él estables también crece. relativamente. En nuestra encuesta él crece a 10%, Luis es la que más crece al 12%, Paola Vintimilla crece al 6%, Juan Carlos Holguín está en 4% y César Montúfar 3%. Voto blanco en Quito hay 8%, 7.80, y voto nulo tenemos 15.53%. ¿Sí? Todavía recordemos que Concluyamos. no pasa del 8% el día de las elecciones. Para la alcaldía de Guayaquil, Cintia Viteri 41%, Jimmy Jairala 30%, voto blanco 9%, voto nulo 11% para la alcaldía de Guayaquil. Y para la alcaldía de Cuenca está liderando en este momento Jefferson Pérez con el 24%, le sigue Marcelo Cabrera con el 21% y en tercer lugar Paul Carrasco con el 13%. Aquí tenemos un voto blanco del 17% y un voto nulo del 11%. 7 de la mañana, 12 minutos, rápida revisión a los resultados hoy por hoy, de acuerdo a la encuestadora Click y a nuestro invitado Francis Romero Cordero, su director ejecutivo. Gracias por estar aquí Eduardo, esta muchas mañana. Breve gracias. corte. Regresamos con José Vargas, coronel de policía, vocero de la institución policial. ¿Cómo se prepara el operativo para este feriado de carnaval?